Se ve perfecto también. Bueno, muchas gracias, Sol. Arrancamos entonces con la capacitación. Dale. Bien, bueno, como Sol les comentaba, en el día de hoy vamos a hablar de seguridad en máquinas. Eh, es- este es un tema bastante específico, ¿no? No tan masivo, por lo cual vamos a hacer una capacitación eh, más breve y a modo introductorio, para empezar a conocer un poco de esta solución, de este tema, de esta familia de productos. Vamos a hablar de alguna introducción normativa y obviamente contarles de qué se trata y de qué productos tenemos en esta familia. Pero bueno, sin demasiada profundidad, sino como más general. Bien, bueno, esto es un poco la agenda de lo que vamos a ir viendo. Como les comentaba, vamos a ver una introducción teórica, vamos a ver algunos conceptos generales sobre seguridad en máquinas, reducción de riesgos, niveles de seguridad, las tres normas principales de la seguridad en máquinas, vamos a hablar de XIL y de PL, distintos tipos de arquitectura y obviamente mostrarles el portafolio de soluciones de ABB y OCAP Safety con todos los diferentes sensores de entrada, controladores y actuadores. Vamos con introducción teórica. Bueno, acá lo que yo les quiero contar un poco es el espíritu. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad en máquinas? Y esto se va a referir siempre a la seguridad de la persona que interactúe con la máquina. Vamos a ver que hay diferentes soluciones, diferentes métodos, diferentes instancias, capas y barreras de seguridad dentro de todo un sistema. Pero siempre el objetivo final va a ser proteger a la persona que tenga alguna interacción con una maquinaria potencialmente peligrosa. Entonces, vamos a ver diferentes sistemas, pero básicamente en lo que son los dispositivos de seguridad, eh, lo dividimos en tres partes. Tenemos sensores de entrada, controladores que analizan información, la procesan y luego ejecutan a través de una lógica, y esa lógica va a ir dirigida hacia los actuadores, hacia el elemento de salida que es un actuador. Entonces siempre tenemos esos tres elementos, alguien, un sensor de campo que da información, por ejemplo, una máquina, una tarea en la cual participe un brazo robótico, como vemos acá en la imagen. Supongamos que este brazo robótico está realizando determinada tarea y es peligroso que entre en contacto la persona mientras el robot esté en movimiento. Entonces tendríamos que pensar qué hacer para que no se dé esa interacción entre la persona y el brazo robótico. Bueno, una medida bastante simple sería colocar un sensor de puerta. Ese sensor de puerta, mientras la puerta esté cerrada, va, va a indicar al controlador que la puerta está cerrada, por lo tanto el controlador, mediante el elemento de salida actuador, que es el que maneja potencia, le va a dar la orden al robot de que puede funcionar. Pero si se abriera esa puerta porque una persona estaría ingresando, ¿qué va a suceder? Ese sensor de entrada, ese sensor de puerta, va a dar la indicación al controlador que maneja la lógica, le va a dar indicación de puerta abierta. Por lo tanto, ese controlador, a través de la lógica que tiene preprogramada, va a entender que es una condición insegura. Por lo tanto, a través del actuador, del elemento de salida de potencia, que puede ser un contactor de seguridad, por ejemplo, va a ejecutar la maniobra de detener la máquina para preservar la seguridad de la persona que estaría ingresando de ese perímetro potencialmente inseguro. Entonces, siempre vamos a tener esta forma de trabajar. Un elemento de entrada
un controlador que maneja la lógica y ejecuta la acción de que la máquina ande o no ande a través de un elemento actuador de salida, que es el que maneja la potencia del motor, de la máquina que se está moviendo. Luego veremos que hay gran variedad, sobre todo en la parte de entrada, porque la entrada puede ser, bien como dijimos, un sensor de puerta, pero también la entrada puede ser una parada de emergencia, una actuación manual de un elemento que ante una condición insegura alguien voluntariamente decide detener. Bueno, eso también es un elemento de entrada, esa parada de emergencia. O bien podría ser una, una barrera de luz, una barrera óptica, en la cual detecta una intromisión de una persona, ya sea de cuerpo completo, de un brazo, de una pierna, dependiendo de la resolución de la barrera. Eso también es otro elemento de entrada, que va a hacer lo mismo, va a dar señal al elemento controlador, al que maneja la lógica, y este ejecutará la maniobra a través de un actuador de salida. Pero siempre vamos a mantener esa lógica de funcionamiento con los diferentes dispositivos que se pueden utilizar. Entonces, esto como idea general de la seguridad en máquinas que vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, acá viene, dentro de esta parte introductoria, hay que hacer un poco de repaso normativo. Entonces, acá lo que explicamos es que hay diferentes tipos o diferentes categorías o clases de normas, ¿no? Hay normas más generales y normas más específicas. Entonces establecemos una primera clasificación en normas del grupo A. ¿Qué son estas normas del grupo A? Son las normas más generales, es un grupo de normas que nos da conceptos básicos, amplios, para quien está diseñando una máquina, digamos, diseñando una máquina de forma segura para cumplir con cierta normativa de seguridad. Bueno, este tipo de normas nos dan los lineamientos generales, podríamos decir. Luego va a haber subnormas, si queremos llamarle de alguna forma, que podríamos dividirlas en categoría B, y a su vez dentro de las B pueden ser B1 o B2. ¿Qué podríamos decir de B1 o B2? B1 podrían ser aspectos de seguridad particulares, pero digamos, genéricos de la condición de trabajo. ¿A qué me refiero? Distancias de seguridad, temperaturas superficiales, ruido, digamos, hablan de la condición de trabajo y la seguridad relativa a ella. Si vamos a la B2, también habla específicamente de los dispositivos de seguridad, ya enfocado, digamos, no en la condición, sino en el dispositivo que vamos a utilizar para atacar esa condición. Por ejemplo, los comandos bimanuales, dispositivos de enclavamiento, alfombras sensibles a la presión, o los que mencionaba recién, barreras de seguridad, eh, sensores de puerta y demás. Es una norma, habla del equipamiento, y la B2, y la B1 habla de la condición. Y si queremos ir más allá, vamos a ir a un tercer grupo, que es el grupo C, que ya es una norma bien específica, detallando aspectos particulares de alguna máquina específica, de un grupo de máquinas, de una tarea determinada. Entonces vamos a tener esos tres niveles de normativa. Dentro de lo que es seguridad de máquinas, hay tres normativas que son las que siempre nos van a regir. Tenemos la ISO 12100, la 13849-1 y la 62061. Estas tres normas se complementan entre sí, en cierto modo, eh, teniendo como norma principal la ISO 12100, que habla de seguridad en máquinas, los principios generales para el diseño de la máquina, en donde se hace la evaluación del riesgo y la posterior reducción. Nos da, es un lineamiento general en el proceso de construcción de la máquina, qué riesgos hay que evaluar y tratar de minimizar. Esta es la norma fundamental, ¿no?, de la seguridad de las máquinas, y el objetivo es dar un marco general, una orientación durante el desarrollo de la maquinaria.
para que la máquina sea segura. Esto sería como el espíritu de quien está fabricando, ¿no? Quien fabrica una máquina va a basarse en esta norma para cumplir ciertos lineamientos que garanticen que que la máquina sea segura. Esta es la norma madre de seguridad en máquinas. Después, si vamos a las otras dos, son dos caminos, o son análogas en cierto modo. Ahora vamos a ver por qué. 13.849-1. Esta norma se refiere a la seguridad de máquinas, pero específicamente a las partes de mando de la máquina, de los sistemas de seguridad. Y esta norma nos define un concepto que se llama nivel de prestación. Nivel de prestación, que se utiliza la sigla PL, luego se divide en 5 niveles, podríamos decir, donde vamos de PLA hasta PLE. ¿De qué va a depender este PL? Del grado de complejidad y de riesgo que tenga la tarea que se desarrolla con esa máquina. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero, entonces, para dividir la ISO 12100, habla de conceptos generales para el diseño de la máquina, la evaluación de riesgos y reducción de los mismos, y la 13849-1 ya habla más específicamente de las partes de mando de dicha máquina y establece el nivel de prestación PL. ¿Qué hace entonces la IEC 62061? Bueno, también habla de la seguridad en máquinas y de los sistemas de mando, pero específicamente de la parte eléctrica electrónica, no de aspectos mecánicos de la máquina, ni otros externos que no sean específicamente la parte eléctrica y electrónica de la máquina. Bueno, la IS 62061 define otra clasificación de seguridad que se lo conoce como los niveles SIL, y está dividido en 3, SIL 1, SIL 2 y SIL 3. También habla de qué tan segura es la máquina o el sistema de seguridad que se implementó para hacerla segura. Pero vamos a ver siempre que están conviviendo estas dos normas, o tres, digamos, van a ser dos, ¿no? La genérica y una de las otras dos. O trabajamos con la 13849 o con la 62061. Bueno, ¿en qué nos vamos a basar para ver si usamos la clasificación PL o la clasificación SIL? Que es decir, ¿vamos a trabajar con la 13849 o vamos a trabajar con la 72061? Bueno, puede depender de varias cosas, de la experiencia que tenga el usuario o el fabricante de la máquina con una u otra norma, de un pedido específico del cliente, del usuario final, o bien simplemente de la elección de la tecnología que vamos a usar. ¿Por qué? Porque la elección de la tecnología es lo que nos va a orientar si corresponde PL o SIL. ¿Por qué? Recordemos que PL, que es el nivel de prestación, es un concepto neutro en cuanto a qué, a cuál tecnología utilizamos, o sea, tanto de eléctrica, mecánica, neumática, hidráulica, evalúa todos los posibles peligros en esta escala PL, del nivel de prestación, que está basado o definido en la norma ISO 13849-1. Si vamos al nivel SIL, que es el que tomamos de la IEC 62061, bueno, SIL es Safety Integrity Level y, como dijimos, solo se usa en seguridad de los componentes eléctricos, electrónicos o electrónicos programables. Entonces, esto es un poco la división de cuál usamos. No es que una esté bien y otra esté mal, que corresponda a una o la otra. Va a depender de cada caso. Lo que sí vamos a trabajar o con una o con otra. No mezclamos PL con SIL. Después vamos a ver que hay equivalencias. Bueno, acá tenemos las dos escalas, ¿no? Nivel de seguridad de la ISO 13849-1 define el nivel de prestación, y la escala de PL arranca en PLA y luego va
subiendo, ¿no? PLB, PLC, PLD y PLE. Vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. La IEC 62061 define el nivel de integridad de seguridad y está definida en 3 subniveles: SIL 1, SIL 2 y SIL 3. ¿Qué equivalencia vemos entre ellos? Bueno, vamos a ver que cuando hagamos la evaluación de riesgo de la máquina o de la tarea específica que se desarrolla en esa máquina, podemos establecer que el riesgo es mínimo, o el riesgo es bajo, o el riesgo es medio, o el riesgo es alto. Con lo cual, dependiendo de qué tan riesgosa sea esa tarea, tenemos que diseñar un sistema de seguridad con los elementos suficientes para garantizar un nivel determinado. Por ejemplo, si mi tarea es de riesgo alto, voy a tener que diseñar un sistema que contenga los elementos que me garanticen un PLE o un nivel SIL 3. A eso se refiere esta escala. Diseñaremos un sistema que alcance el nivel de seguridad deseado. Entonces, como equivalencia, podríamos establecer que si el riesgo es alto, deberíamos alcanzar un nivel PLE, si estamos trabajando con la 13849, o un nivel SIL 3, si estamos trabajando con la 62061. Si el riesgo es medio, la equivalencia la tendremos entre PLD y SIL 2. Si el riesgo es bajo, acá tenemos una dualidad entre PLB y PLC, que sería equivalente a SIL 1. Y luego hay un riesgo mínimo que no entra en la clasificación SIL, pero sí en la escala de nivel de prestación, que lo consideramos un PLA. Bien, esto es un poco la equivalencia de los dos sistemas, basados en las dos normas que vimos. Acá lo que tenemos es cómo se determina que es necesario un PLA, B, C, D o E. Bueno, esto es en el momento del análisis del riesgo, ¿no? Y es este gráfico nos muestra una bifurcación, una clasificación en distintas instancias. Son 3 instancias de análisis en donde siempre hay un doble camino para tomar. Entonces, este punto de análisis, ¿cuál es su gravedad? ¿A qué se refiere la gravedad? Si me pasa algo en esta tarea riesgosa, esa situación me puede generar un daño reversible o irreversible. Y eso nos va a determinar si es una gravedad leve o una gravedad grave, ¿no? G1 o G2. Y en función de eso determino por qué camino voy. ¿Qué consideramos leve? Un daño reversible, o sea, un golpe que me puede generar una lesión no permanente, una lesión que se cure rápidamente. Eso sería un gravedad G1, es un daño reversible. Entonces yo vendría por acá. Por el contrario, si fuese no sé, por dar un ejemplo, una guillotina, una máquina que esa tarea riesgosa, el daño posible sería que me corte un brazo. Bueno, eso ya es irreversible. Entonces, tendríamos que tomar este camino de G2. ¿Cuál es el peor de los casos? Que esa tarea riesgosa me pueda generar la muerte. Bueno, obviamente vamos a estar en el camino de G2 si el riesgo sería riesgo de muerte. Y así se va a ir bifurcando por cada instancia. El segundo criterio de análisis es la frecuencia o tiempo de exposición a dicha fuente de riesgo. ¿A qué se refiere con la frecuencia y o la exposición? Es esta tarea riesgosa que yo estoy realizando, ¿la realizo durante mucho tiempo o durante poco tiempo? Digamos, en mi jornada laboral de 8 horas, ¿cuántas horas estoy expuesto a ese peligro? Bueno, si son muchas horas de exposición, va a ser una frecuencia alta. Entonces, vamos a tomar el F2, es una exposición larga.
¿Qué podría ser una exposición larga? Tengo un periodo muy prolongado en el que estoy realizando esa tarea riesgosa. Pero también podría darse otra situación que es igualmente complicada, que el tiempo de exposición es breve, pero con alta frecuencia. Es decir, cuando estoy realizando esa tarea de alto riesgo, es una tarea breve, dura muy poco, pero la estoy haciendo muchas veces en el día. Entonces, si bien el tiempo de exposición es bajo, la frecuencia de exposición es alta. Entonces, cualquiera de esas dos situaciones, lo que tendríamos que hacer es sumar el tiempo de exposición, ya sea en pocas exposiciones muy prolongadas o muchas exposiciones poco prolongadas, el tiempo de exposición, si es alto, vamos a venir por acá, F2. A medida que vamos bajando, aumenta la complejidad, aumenta el riesgo, a medida que vamos subiendo, disminuye. ¿Cuál sería el último criterio de análisis? Bueno, la posibilidad de evitar esa fuente de riesgo o de minimizar el daño. Es decir, supongamos que estamos en este camino de la peor condición, ¿no? La tarea que yo estoy realizando es muy riesgosa y me podría provocar daños permanentes. Bueno, tomo este camino, G2. A su vez, la realizo durante un tiempo prolongado. Bueno, voy a estar en esta situación. Y acá me pregunto, ¿es evitable o no es evitable? ¿Sí o sí tengo que realizar esta tarea? Sí, pero ¿la puedo realizar de alguna otra manera que no sea tan riesgosa? O sí debe hacerse de este modo peligroso? Bueno, si pudiera manejar esa tarea que es imprescindible, pero hacerla de algún otro modo menos peligroso, estaría en esta situación. La tarea es peligrosa, estoy mucho tiempo expuesto, pero de alguna forma puedo evitar hacerla de esa forma tan riesgosa. Si todo esto no es posible, vamos a estar en la peor situación. El PLE, ¿qué significa? La tarea me puede generar un daño permanente, voy a estar mucho tiempo expuesto a esa tarea y no hay forma de evitarlo. Entonces, estamos en la peor condición. PLE, bueno, voy a tener que diseñar un sistema de seguridad que tenga los elementos suficientes para garantizar cumplir con ese PLE. Es decir, contemplo que hay un riesgo altísimo, los dispositivos de seguridad tienen que garantizar que ante un inminente daño a la persona, la máquina se detenga y ese potencial peligro no llegue a generar un daño. Eso es lo que vamos a tratar de buscar y se basa en estos criterios de clasificación para establecer el PL requerido por dicha tarea. Acá tenemos tres instancias donde se diseña la máquina, se hace una evaluación previa del riesgo que podría haber, se analizan todas las tareas, todas las partes, todos los peligros potenciales y se establece una instancia de reducción de riesgo. Pensamos cómo minimizar. Luego se prueba el sistema. Si con esas tareas de contingencia, de reducción del riesgo, a ver si alcanzamos un riesgo residual aceptable. ¿Cómo es esto? Acá tenemos en este gráfico. En el momento de evaluación de riesgos establecemos cuál es el riesgo original. Luego establecemos ciertas barreras para reducción de riesgos. Vamos a hacer algo para que ese riesgo que detectamos baje. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar un nivel de riesgo aceptable. Digamos, hasta acá es un riesgo inaceptable. Superada esta barrera estamos en un sector de riesgo aceptable. Bueno, a ese riesgo ya dentro de lo aceptable le llamamos riesgo residual. Entonces este es el proceso de evaluación de riesgo de la máquina. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, según establece la ISO 12100, que recuerden es la genérica para todo tipo de maquinarias, que va a establecer los criterios generales para el diseño de la máquina. Bueno, el primer paso sería desde el diseño mecánico de la máquina. Por ejemplo,
en esta máquina detecto que hay riesgo de atrapamiento. ¿Cuál sería la primera barrera a establecer para que reducir o minimizar ese riesgo de atrapamiento? Bueno, colocar un vallado, una protección mecánica que impida el contacto con las partes peligrosas. Eso sería el primer paso. Si yo desde el diseño mecánico de la máquina puedo evitar ese peligro, reducir el riesgo, voy a estar, digamos, mejor, estoy en la mejor situación. Pero ¿qué pasa? Supongamos que no fue posible reducirlo. Entonces vamos a tener que ir al sistema de control. El sistema de control son estos dispositivos de seguridad que, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, que si hay un potencial atrapamiento de un brazo en la máquina, que la máquina se detenga. A eso le llamamos el sistema de control. Todos los dispositivos de seguridad que van a evitar que se produzca el daño. Si se redujo apropiadamente el daño, listo, fin, está la tarea completa. ¿Qué hacemos en ese caso? Se hace un informe del riesgo residual. Ese pequeño riesgo residual que es aceptable, bueno, detallamos. Se hizo, digamos, el riesgo que queda es tal riesgo posible. Y lo vamos a minimizar con los EPP, ¿no? Los elementos de protección personal, ya sea gafas, zapatos de seguridad, guantes o todo el abanico de elementos de protección que existen. Bueno, esto en cuanto a la reducción de riesgos desde el diseño de la máquina que establece la ISO 12100. Hay un criterio de 5 pasos en la reducción de los riesgos que establece estos 5 círculos no concéntricos, sino excéntricos, eh, en donde el criterio de esto es como una cebolla, una capa de protecciones, una capa de barreras de seguridad que vamos a ir descubriendo. Lo mejor es estar la instancia del 1, ¿no? El círculo rojo, número 1. ¿Por qué es la mejor situación? Porque a medida que nos alejamos del 1, dependemos más de la persona, dependemos más de la voluntad, de la aptitud, de la conciencia, de la cultura de seguridad que tenga la persona para autoprotegerse. Entonces tratamos de no llegar a esta instancia o, digamos, de siempre estar lo más cerca posible del 1. ¿Qué es el 1? Eliminar los riesgos desde la construcción. O sea, desde el diseño de la máquina es segura. Listo, suficiente. Estoy en esta situación, no dependo de si la persona es imprudente o prudente. La máquina es segura. Eso, digamos, es un caso ideal. Después, si eso no fuese posible, bueno, hay otras medidas de seguridad, como mover la tarea peligrosa fuera del área de riesgo. Esta tarea que tengo que realizar, la puedo realizar en otro sector, no tan riesgoso. Perfecto, entonces estamos. Si bien hay una tarea de riesgo, yo la voy a realizar en un sector no riesgoso. Entonces me moví. No estoy en la situación ideal, pero de todas formas encontré una solución. Si todo esto no fuese posible, hay una tarea de riesgo y hay que realizarla en la zona de riesgo, bueno, utilizaremos los dispositivos de seguridad para que se detenga la máquina en caso de un peligro inminente. Pero ya dependemos de un sistema de seguridad, porque no pudimos sacar la tarea del área de riesgo, porque no pudimos diseñar una máquina segura. Si todo esto tampoco nos conformara, vamos a ir a un cuarto nivel de desarrollar rutinas de trabajo seguras, información, educación, cursos de seguridad, cultura, eh, y en última instancia, advertencias, carteles, pictogramas, alarmas sonoras o luminosas, elementos de protección personal. Pero ¿en qué instancia estamos acá? Los EPP son la última barrera. Es, digamos, depende de la persona, de que la persona se los coloque, de que los utilice correctamente. Entonces es como muy frágil basar un sistema de seguridad en los EPP. El EPP es un complemento, es lo último, pero siempre
tendríamos que partir desde la máquina segura y luego ir pasando por las otras instancias. Acá algunos ejemplos. Hagamos que la máquina sea segura desde el diseño y su construcción. ¿Cuál es el peligro que detectamos? Cortes, heridas por bordes afilados de la máquina. Bueno, ¿qué haríamos? Haríamos una máquina que no tenga bordes afilados. A ver, los ejemplos son bastante básicos, pero es más para entender el concepto, ¿no? Luego, detectamos que hay un peligro de aplastamiento de los dedos por un movimiento de la máquina durante la inspección de un producto dentro de la zona de riesgo, ¿no? Hay que hacer una inspección de un producto, pero es peligroso porque podría moverse una parte de la máquina y aplastar. ¿Cuál es esta segunda medida? Mover la tarea fuera del área de riesgo. ¿Qué se podría hacer? Bueno, tal vez no es necesaria una inspección visual presencial de, del operador, sino que podría hacerse esa misma revisión mediante una máquina, mediante una cámara de seguridad. ¿Qué significa? Que yo estoy haciendo la tarea, pero la estoy haciendo a distancia, no estoy en la zona de riesgo. Entonces, reduje ese peligro de aplastamiento. Luego vamos a ir a la tercera instancia, que es utilizar los dispositivos de seguridad. Bueno, si hay una posible aplastamiento, vamos a ya intervenir con las barreras de seguridad. Puede ser una barrera óptica, por ejemplo, que detecte al operador y haga detener la máquina si el mismo está en una zona no segura. En la cuarta instancia, rutinas de trabajo seguro. Lesiones posibles por aplastamiento de la máquina durante el proceso de disaje, de movimiento, de instalación de la máquina. Bueno, haremos instructivos de trabajo para aquellas tareas peligrosas. Entonces, ¿cómo debe procederse en esos casos? Pero observen que a medida que vamos avanzando más dependemos de la persona. En última instancia, elementos de uso de protección personal, advertencias, carteles, peligro, quemaduras por superficies calientes. ¿Qué podemos hacer? Poner un cartel que diga peligro, alta temperatura y recomendarle a la persona que use guantes. Bien, estas son medidas de contingencia, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque nuevamente dependemos de la persona. Entonces, el concepto es, hay varias capas de la cebolla, varias medidas de seguridad que pueden tomarse. Cuanto más cerca estemos del centro, mejor, porque menos dependemos de la voluntad de la persona. ¿Cuál es el centro? Que la máquina en sí misma sea segura. Bien, esto un poco de los 5 pasos para reducir el riesgo. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba al principio, ¿no? La arquitectura de seguridad. Siempre va a haber un elemento de entrada que brinde información a otro elemento que tenga internamente una lógica, que procese esa información de entrada y ejecute una salida en consecuencia de la lógica que tiene programada. ¿Quiénes están en la entrada? Sensores. Sensores de diferentes tipos, paradas de emergencia, sensores de puerta, barreras ópticas, alfombras de presión. Hay una gran variedad de elementos de sensores de entrada que luego vamos a detallar un poco más. Siempre estos elementos de entrada van a indicarle al controlador una condición potencialmente insegura. El controlador puede ser un relé de seguridad, un PLC de seguridad, que va a tener una lógica. Esa lógica, en función de la información que reciba de la entrada, va a ejecutar una salida a través de un actuador. El actuador puede ser un contactor de seguridad, por ejemplo. Es un elemento de potencia que interrumpa la corriente de la máquina basado en la orden que le dé el controlador, que a su vez va a reunir la información de diferentes sensores de entrada que le indiquen una condición insegura. Siempre vamos a tener este esquema de la seguridad en las máquinas. Acá vemos algunos ejemplos de distintos elementos que participan dentro de una línea de producción, dentro del proceso de toda la maquinaria, van a participar diferentes elementos
Dentro del portafolio de ABB, ya digamos, saliendo de la introducción teórica, vamos a ver un poquito del portafolio de ABB, de Yocap Safety. Bueno, vamos a ver un video. Bueno, es un video introductorio de todos los distintos productos que interactúan en una línea, en una máquina, enfocado en la seguridad. Bueno, como introducción, ABB y Yocap Safety. Yocap Safety es una empresa dedicada exclusivamente a la seguridad con más de 30 años en el mercado. ABB la adquirió en 2010, es una empresa sueca, surgida en fines de los 80. Forma parte de ABB desde 2010 y está específicamente enfocada este portafolio de Yocap Safety en la seguridad de las máquinas. ¿Dónde, en qué tipo de segmentos lo vamos a encontrar? Bueno, fabricantes de máquinas, la maquinaria en general, ya sean prensas, balancines, cintas transportadoras, rodillos, etcétera, etcétera. Toda maquinaria puede contener elementos de seguridad. Toda maquinaria que genera algún peligro, obviamente, para el operador, puede tener barreras de seguridad. El segmento Food and Beverage es muy apto para este tipo de soluciones. Y obviamente también la parte de robótica, ¿no? Donde haya robot paletizador, soldador, etcétera, todos los brazos robóticos, bueno, que digamos, estos robots no colaborativos, ¿no? Dentro de ABB tenemos los brazos robóticos tradicionales o bien los colaborativos. Los colaborativos son los que pueden interactuar con personas, como el Yumi, por ejemplo, o los brazos robóticos tradicionales que no están pensados para interactuar con personas. Bueno, en esos casos de brazos robóticos que podrían generar un peligro para la persona, vamos a implementar los sistemas de seguridad correspondientes. Acá vemos ya más detalladamente dentro de la máquina las distintas partes que podríamos tener. Sensores de puerta, como mencionamos al principio, que pueden ser de este tipo, que son de radiofrecuencia, o estos también son sensores de puerta, pero mecánicos, con una clavija. Tenemos SafeBall, que es una especie de pulsador, es un pulsador doble que se presiona con la mano, pero simultáneamente con varios dedos. Digamos que se utiliza para tener la mano completamente ocupada. No es un pulsador que pueda apretarse con un dedo, ni tampoco que pueda apretarse apoyándose en ese pulsador, sino que se requiere toda la mano completa para apretar este tipo de pulsador que se llama SafeBall.
Paradas de emergencia, tenemos distintos tipos de paradas de emergencia. Este es un dispositivo de 3 posiciones. Este dispositivo es muy interesante porque nos está pensado para ciertas tareas específicas en donde necesitamos voluntariamente inhibir la seguridad del sistema. Les doy un ejemplo. Al principio habíamos hablado de un brazo robótico que realiza una tarea que podría ser peligrosa. Entonces, la primera medida de seguridad es ponerle un vallado. Ese vallado tendrá una puerta, esa puerta tendrá sensores de puerta. Si los sensores de puerta indican que la puerta se abrió, el controlador lo va a detectar y a través de un actuador, un contactor de seguridad, va a detener ese brazo robótico. Ese sería el comportamiento normal. La persona no tiene que ingresar a la zona de trabajo, si entra, que se detenga la máquina. Pero, ¿qué les dije? Tenemos casos especiales. Tal vez haya que hacer una tarea de calibración, de ajuste, de programación, en donde sí o sí tiene que haber una persona interactuando con la máquina, aunque ese proceso sea peligroso. Entonces, ¿cómo hacemos para realizar esa tarea si cuando yo abra la puerta se va a detener la máquina? Bueno, ahí es donde participan este tipo de dispositivos. Este dispositivo me va a pedir, me va a permitir inhibir la señal del actuador. No significa que vaya a bloquear la señal, sino que este dispositivo le va a dar una señal de mayor importancia, de mayor prioridad para el controlador. El controlador va a interpretar la señal de este equipo por sobre la señal de este. ¿Y cómo funciona este equipo? Se llama dispositivo de 3 posiciones. ¿Por qué? Porque es un joystick manual que yo debo sujetar en mi mano para poder ingresar a ese sector peligroso sin que se detenga el brazo robótico. ¿Por qué se llama de 3 posiciones? Porque ese dispositivo tiene un pulsador, digamos, esto se sujeta con la mano y esta parte es móvil, se aprieta. Entonces, ¿cuáles son las 3 posiciones? Las 3 posiciones serían totalmente liberado, digamos, este pulsador no lo estoy pulsando, o totalmente presionado, este pulsador al fondo. ¿Cuál sería la tercera posición? Una sujeción intermedia. Ni está suelto ni está al fondo. Está apretado a una posición intermedia. Y esta, y únicamente esta, va a ser la posición que nos permita inhibir el sensor de puerta. O la barrera de seguridad que sea. Hablo de sensor de puerta, hablo de barrera óptica. Cualquiera de las otras medidas de seguridad vamos a programar que este tenga prioridad. ¿Por qué la posición intermedia es la única que vale? Porque esa posición intermedia garantiza que el operador está consciente de lo que está haciendo. Digamos que su integridad no corre peligro, que está bien. ¿Qué sucede si ese operador en la interacción con la máquina recibe un golpe y se cae? Seguramente va a soltar esto, el pulsador este se va a reiniciar, a liberar. Entonces el controlador entenderá que hay una situación de peligro. Lo mismo si le sucediera algo al operador que le hiciera presionar a fondo ese pulsador. También el controlador va a interpretar que hay una condición de peligro. Entonces, si lo suelta o si lo aprieta a fondo, la máquina se va a detener. Únicamente va a poder interactuar con la máquina, aún habiendo violado la seguridad de puerta, cuando esté presionando a la posición intermedia, que garantiza una voluntad del operador de estar ahí. Bien, entonces, estos dispositivos son bastante específicos para estos casos puntuales en donde necesitamos interactuar con la máquina peligrosa. Otra cosa que podemos encontrar son cerraduras magnéticas, por ejemplo. Hay 2 tipos de cerraduras, cerradura de proceso, cerradura
de seguridad, que básicamente cambia en qué toman como energización. Energización para bloquear o energización para liberar. Eso nos define los tipos de cerraduras. Paradas de emergencia de tipo tirón de cuerda. Esto es, supongamos una línea de producción muy larga en donde deberíamos instalar paradas de emergencia de este tipo cada 2 metros, cada 3 metros, no lo sé. Sucesivas paradas de emergencia a lo largo de la línea de producción. Bueno, para evitar esas sucesivas líneas de emergencia, vamos a utilizar estos dispositivos de parada de emergencia por tirón de cuerda. Se puede colocar uno en cada extremo de la línea, un cable de acero los vincula y si tensamos ese cable de acero, se va a interpretar como una señal de parada de emergencia, con la ventaja de que puede accionarse desde cualquier punto de la línea de producción, sin tener que ir específicamente a una parada de emergencia colocada en algún lugar puntual. Otro tipo de parada de emergencia son, digamos, esto sería para sobreponer, este sería para insertar dentro del tablero. Barreras ópticas, barreras, digamos, que generan un haz de luz o varios haces de luz, los cuales siendo atravesados por un cuerpo van a dar una señal de condición insegura. ¿A quién? A los controladores, que pueden ser relés de seguridad, controladores de seguridad, PLCs de seguridad, y finalmente van a actuar los elementos de salida, contactor de seguridad, arrancador electrónico de seguridad. Estos elementos podrían involucrarse en un diseño de máquina. Bueno, hacemos un repaso final de los elementos distintos que pueden participar. Dentro de los controladores, digamos, acá lo tenemos agrupado en nivel de complejidad. El elemento más complejo, más potente, es el PLC de seguridad, la familia de PLCs de seguridad de ABB y OCAP Safety, se denominan Pluto. Hay diferentes versiones de Pluto con más cantidad de salidas, digamos, y entradas. O sea, cuántas paradas de emergencia podés conectar. Y además de paradas de emergencia, voy a conectar un sensor de puerta y además voy a conectar una barrera óptica y un sensor sensible a la presión. Bueno, esos ya serían diferentes circuitos de seguridad que podrían conectarse a un PLC de seguridad. El mismo controlador maneja varios circuitos de seguridad. A eso le llamamos PLC de seguridad. Luego tenemos el controlador de seguridad. ABB tiene un controlador de seguridad que se llama Vital, que es un equipo específico de ABB con un protocolo de comunicación específico de ABB que se llama DIN-Link. Y luego tenemos los relés de seguridad que realizan tareas más puntuales. Por ejemplo, una parada de emergencia, por ejemplo, un sensor de presión, digamos, hacen tareas acotadas, los relés de seguridad. En cuanto a los distintos protocolos de comunicación, digamos, no son los protocolos de comunicación industriales que conocemos, sino que me refiero a otra cosa. Es cómo se comunica o cómo se vincula cómo se vincula el controlador con el dispositivo de campo. A eso me refiero con la comunicación entre ellos. Entonces, los relés de seguridad se vinculan por contacto cableado. Es, digamos, como cualquier equipamiento eléctrico, tendrás un contacto que se abre y se cierra y se vinculará con el relé de seguridad. Luego tenemos el vital, que se conecta no por contactos, sino por una señal dinámica. Y esa señal dinámica se llama DIN-Link. Esta DIN-Link es exclusivo de ABB. ¿Y qué significa? Este controlador vital genera una señal dinámica de salida. Una señal dinámica es una onda
que genera un pulso cuadrado que va cambiando de orientación con cada elemento que se encuentra. Supongamos, pasa por un sensor de puerta, cambia ese pulso de positivo a negativo. Pero la gran ventaja de este dispositivo es que pueden conectarse varias cosas, sin llegar a ser un PLC de seguridad. Es superior a un relé de seguridad, porque puedo vincular varios dispositivos juntos, todos dentro de esa misma señal dinámica. Paso por un sensor de puerta, invierte la señal. Pasa por otro sensor de puerta, invierte la señal. Pasa por otro dispositivo de seguridad diferente y vuelve a invertir la señal. Entonces, ¿qué se hace? En la programación el equipo sabe cuántos dispositivos tiene conectados y sabe si la señal tiene que volver igual que como salió o invertida. Entonces, eso le permite trabajar con muchos sensores diferentes sin llegar a ser un PLC de seguridad. Es una solución intermedia, pero únicamente trabaja con este protocolo DIN-Link que es exclusivo de ABB. Si nos vamos al PLC de seguridad, el Pluto tiene, digamos que combina las dos cosas. Tiene la señal dinámica DIN-Link, también tiene entradas por contacto, como si fuese un relé de seguridad, y también tiene otros protocolos de seguridad, por ejemplo el OSSD, que es un protocolo genérico que utilizan varios fabricantes. Entonces el PLC de seguridad, digamos que es el más amplio en cuanto a qué cosas se le pueden conectar. No necesariamente el PLC Pluto te obliga a que el sensor sea un sensor de ABB. Digamos, admite, trabajando con el protocolo OSSD, admite distintos dispositivos de seguridad. Esto en cuanto a los controladores, que son los que reciben las señales de los sensores y mandan ejecutar la tarea final a los actuadores. Después, dentro de los distintos sensores podemos tener las barreras ópticas. Las barreras ópticas de ABB se llaman Orion. Hay Orion 1, Orion 2, Orion 3, dependiendo de sus características. Orion 1 es para cortinas de luz, mientras que Orion 2 y Orion 3 son para haz de luz. ¿Qué podemos diferenciar barreras ópticas? Bueno, hay barreras ópticas en donde los dos elementos son emisor y receptor. Digamos, uno envía la señal, envía el haz de luz y el otro la recibe. O hay otro tipo de barreras en donde un elemento es emisor y a la vez es receptor. Y el otro elemento simplemente es un elemento espejo. Uno envía la señal y luego el otro la rebota, por decirlo de alguna forma. Y otra cosa interesante que podemos hablar de las barreras de seguridad es la resolución. ¿Qué es la resolución de una barrera óptica? Es la distancia entre haces de luz. ¿Por qué? Porque esto me determina quién puede traspasar esa barrera óptica o no. Por eso llamamos que hay barreras de resolución para el cuerpo humano, con lo cual no se necesitan demasiados haces de luz, sino simplemente con algunos pocos haces de luz medianamente distanciados, detectamos la intromisión de un cuerpo. Si eso no fuese suficiente, vamos a ir a una barrera de mejor resolución. ¿Qué es una mejor resolución? Que tenga los haces de luz más juntitos. Y ahí podríamos detectar un brazo, una mano, algo más pequeño, la introducción de un elemento más pequeño. A eso se refiere la resolución. Y por último podríamos ir a una resolución de dedo, es decir, están los haz de luz tan próximos uno de otro que ni siquiera podría introducirse un dedo. Eso obviamente es un nivel de seguridad mucho mayor, lógicamente es una barrera más costosa cuanto mayor resolución tenga. Es un poco alguna cosita que podemos comentar de las barreras de seguridad. Vamos a ver un video.
Bien. Luego tenemos los sensores de puerta, como vimos al principio. Acá lo que vemos son tres tipos de sensores. Le llamamos sensor de puerta porque en general se usan para puertas, pero no necesariamente son sensores de puerta. Son sensores de proximidad, en realidad, que pueden utilizarse para una puerta o para alguna pieza móvil que querramos detectar si está en contacto o no en contacto. Por ejemplo, los primeros, los de la familia Eden, son sensores de radiofrecuencia, no son magnéticos, es, digamos, es una tecnología nueva superior al sensor magnético, tiene eh, más distancia, digamos, no es tan estricta ni la alineación ni la distancia, es mucho más flexible este sensor de radiofrecuencia, incluso pueden trabajar, por ejemplo, a 90 grados uno de otro, no hace falta que estén en un mismo plano ambos, sino que pueden estar dispuestos a 90 grados. Luego tenemos en el segundo, el SENS, es un sensor magnético, también sin contacto. Y por último, el sensor mecánico. Estos son dos piezas, lo que se ve aquí, el cuerpo del sensor, y esto es le llamamos una llave. Es otra pieza en donde supongamos que digamos, el sensor probablemente esté en el marco de una puerta y la llave esté en la hoja de la puerta. En general esto se usa más que nada en puertas corredizas. Pero bueno, son distintas tecnologías de sensores de puerta o de proximidad, como les comentaba. Luego tenemos las cerraduras magnéticas, que puede ser de la familia Magne o de la familia GK. La Magne es una cerradura de proceso, mientras que la GK es una cerradura de seguridad. Y los dispositivos de mando, bueno, les había comentado, el 6V es este especie de pulsador, pero a su vez es un pulsador doble, es decir, hay que apretar dos caras de la esfera y la finalidad es tener la mano completamente ocupada, no simplemente pulsar con un dedo, sino tener la mano ocupada. Luego tenemos las estaciones de trabajo, que también le llamamos comando bimanual. Acá tenemos dos 6V vinculadas en una estructura con una protección mecánica para manos, que incorpora también una parada de emergencia. Esto es para tareas bastante específicas. Y bueno, el dispositivo de 3 posiciones que les expliqué anteriormente es este que me permitía ingresar en una zona, digamos, riesgosa, siempre y cuando yo esté apretando en la posición intermedia que garantiza que estoy consciente, etcétera, ¿no? Este dispositivo ya lo habíamos explicado. Paradas de emergencia, hay distintos tipos de parada de emergencia, en cajita como vemos acá, digamos, para introducir dentro de un tablero, o la parada de emergencia tradicional. Esto es una parada de emergencia tradicional con contactos. Estas son paradas de emergencia específicas para seguridad que pueden venir con contactos o pueden venir con señal dinámica. Eso sería, digamos, la señal dinámica sería lo que los diferencia de una parada de emergencia tradicional. También tenemos paradas de emergencia de este tipo, más robustas, en caja de acero inoxidable, muy utilizadas en la industria alimenticia, y las Limestone, que son las paradas de emergencia de tirón de cuerda. Esto que les explicaba de una línea de producción muy larga, en vez de poner sucesivas cajitas de parada de emergencia, ponemos una sola parada de emergencia que se acciona por un cable. Y también tenemos, bueno, la pulsantería en general, ¿no? Llaves selectoras, pilotos luminosos, pulsadores dobles, simples, etcétera. Otro dispositivo de entrada pueden ser los sensibles a la presión. ¿Qué es un dispositivo sensible a la presión? Puede ser, por ejemplo, una alfombra de seguridad, como en este caso, en donde esto, digamos que podríamos explicarlo como dos capas conductoras, arriba y abajo, separadas por un aislante, pero ese aislante es aislante siempre y cuando no reciba una presión.
Si recibe una presión, digamos, alguien pisa esa alfombra, ese material aislante se desplaza y las dos partes conductivas entran en contacto. Entonces está detectando por presión y eso envía una señal eléctrica al controlador. Esto se puede usar para delimitar una tarea en un específico lugar. Digamos, el operador tiene que pararse arriba de la alfombra para ejecutar esta tarea, porque si lo hace fuera de esta zona podría ser peligroso. O a la inversa, si se para en esta zona es peligroso, entonces que no se pare. Eso es cuestión de programación. Luego tenemos los topes de seguridad. Estos topes de seguridad también son sensibles a la presión, funcionan con la misma lógica, pero se utilizan más que nada en vehículos autónomos. A veces en, no sé, industria automotriz tenemos carros que trasladan piezas por las calles internas de la línea de producción. Y son vehículos autónomos, es decir, no hay alguien manejándolos para prestar atención a si se cruza una persona o no. Bueno, para estos vehículos suelen ponerse esta especie de paragolpes rodeándolos. Estos son, digamos, está compuesto por un material blando que al sentir el contacto con un objeto va a enviar una señal de parada y el vehículo se detiene. Bueno, la finalidad de esto es que se detenga sin generar un daño a una persona. Por último, los bordes de seguridad, estos obviamente se utilizan en maquinarias, pero tal vez los conozcamos de las puertas corredizas de seguridad, que, ¿cuál es la finalidad? Si una persona está atravesando la puerta y la puerta se cierra, bueno, que no genere ningún daño, ¿no? Es un elemento blando que no genera un daño a la persona, pero sobre todo lo importante es que al detectar esa presión, la señal va a recibir una señal de retroceso. Entonces la puerta se vuelve a abrir. Y lo último son los controladores, perdón, los actuadores. Los actuadores son los elementos de salida, digamos, el elemento de potencia que ejecuta la maniobra de detener la máquina, por indicación del controlador, que se basa en la información del sensor, como para hacer un cierre de todo el concepto que vimos, de las tres patas de la seguridad. Sensor de entrada, detecta una condición insegura, le avisa al controlador. El controlador, mediante su lógica, detecta esa señal recibida y actúa en consecuencia. El brazo ejecutor de esa maniobra de detener la máquina será el actuador de salida, el elemento de potencia que corta la energía de la máquina, que puede ser contactor de seguridad o arranque electrónico de seguridad. Eh, Esto simplemente como resumen, pueden acceder después cuando les compartamos la presentación, estos son links activos, pueden acceder aquí a páginas de información de seguridad o a descargarse el catálogo. Así que bueno, de mi parte eso es todo, espero que haya sido útil y si quedó alguna pregunta la analizamos y si no la vemos en la semana, no pueden escribirme por mail, no hay problema. Disculpen que me pasé un poquito con el tiempo. Muy bien, Rafa, no pasa nada con el tiempo. Hay algunas preguntas, como son cortitas, tal vez estaría bueno responderlas. Empiezo por la de Mario Javier. Pregunta, ¿cuenta AVE Jacob Safety con algún software para hacer un cálculo a nivel de seguridad PL o IOSIL? De ser así, ¿nos podrías pasar el enlace? Sí, hay un software de seguridad, digamos, avanzado, ¿no? Es para quien tenga que hacer el estudio de seguridad, tenemos el software para, para, para tal fin. No recuerdo si está entre los links que compartimos al final de digamos, cuando le damos la presentación, pero lo voy a buscar. Si no lo estamos compartiendo, lo busco y Ujú. se los pasamos para utilizar. Perfecto. Después, por parte de José, pregunta si para los proyectos de nuevas plantas industriales es posible trabajar en conjunto con ABB para poder dar soluciones integrales a los clientes finales. Sí, sí, por supuesto, sí, estamos para eso, para apoyar en nuevos desarrollos, sí. Muy bien, justo se cortó, Rafa, no sé si
¿Seguías Ah, hablando? ¿me cortó mi sonido? No, les Sí, decía perfecto. que sí, que obviamente estamos para eso, para apoyarlos en los nuevos desarrollos de lo que tengan que hacer, sí, cuenta con nosotros. Totalmente. Y también agrego ahí justo un comentario que en el formulario al final de la capacitación pueden solicitar ser contactados por un especialista de ABB para estos temas. Así que si es necesario o es un proyecto en específico, está también esa opción. Después, una de las últimas, Mario Javier pregunta cuál es la diferencia sustancial entre usar PLCs, contactores, redes de seguridad, botones de emergencias o equipos estándar para estas aplicaciones. Lo que te va a cambiar es la cantidad. Hay, depende de qué dispositivo nos estemos refiriendo, pero eh, en seguridad vos muchas veces vas a tener que duplicar contactos. Entonces, un elemento tradicional, vas a tener que usar dos en paralelo o dos en serie, dependiendo de la tarea que estés realizando, y tal vez con un elemento específico de seguridad no necesitas esa duplicación de componentes. Eh, lo puedes resolver con menos elementos. Los elementos específicos de seguridad ya tienen incorporada una dualidad en su lógica. Entonces, bueno, básicamente es eso. Los elementos de seguridad te van a permitir generar un sistema con un nivel de PL o de SIL elevado con menos elementos que si lo hicieras con elementos tradicionales. Pasa por ahí la cuestión. Muy bien. Y una de las últimas, Mario también pregunta si respecto a las barreras ópticas, ¿diferencian entre el ingreso del cuerpo humano y el de una cosa como por ejemplo una caja de cartón? Sí, 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 eso bueno, en el video justamente mostraba eso. Las barreras tienen varias funciones, además de detectar, dependiendo de la barrera, del modelo, del precio, etcétera, hay función que se llama muting, hay función que se llama blanking. Esta función blanking específicamente es la que te diferencia de si está ingresando una persona o si está ingresando una cosa. Tal vez en el video mostraba como una especie de un cable que ingresaba a la zona de detección. Eso está pensado para cuando es una condición habitual. O sea, habitualmente en el proceso hay un elemento que tiene que interrumpir la barrera. Entonces yo la programo con esta función blanking para que permita el ingreso de ese elemento y no el ingreso eventual de una persona. Ahí sí va a actuar. Eso es un poco la idea y sí, se puede detectar de esta forma, con esta función blanking. Muy bien, y la última pregunta para ir cerrando. Mario también pregunta, ¿cómo se relaciona el nivel de seguridad de PL o SIL con los dispositivos de seguridad? ¿Cada dispositivo está marcado con un nivel? Por favor, aclara. Bueno, es un poco complejo, digamos, definir el tema, porque si bien eh, los elementos te pueden dar un nivel SIL, en realidad el nivel SIL depende de la combinación de elementos que hagas. El nivel SIL es del sistema de seguridad que armaste, no del elemento. Lo que el elemento te dice es puedo alcanzar hasta tal nivel, pero el nivel es del sistema. Combiné tal elemento con tal elemento con tal elemento y con esto alcancé un nivel SIL 3. Perfecto. Voy a poder alcanzar un nivel SIL 3 vinculando todos estos elementos. No es en sí una característica específica de cada elemento, sino de la adecuada combinación entre ellos. Pero lo que sí te puede decir un determinado elemento es qué nivel máximo podría alcanzar. Si un elemento ya te viene marcado como SIL 2, bueno, no va a haber forma de que alcances un nivel SIL 3 en el sistema si ese elemento es SIL 2, por decirlo de alguna forma. Pero es un concepto más del sistema que de cada elemento en sí. Muy bien, y con eso estaríamos cerrando la capacitación del día de hoy. Vamos, Bueno, les agradezco a todos por la presentación.
por la atención y a vos, Rafa, por la presentación y la disposición. Hay mucha gente agradeciéndote por la exposición también, así que replico el mensaje. Y les vuelvo a recordar que la grabación y la presentación la estaremos mandando vía mail en el transcurso del día de hoy, porque mañana es feriado. Así que eso sería todo por mi parte. De vuelta, gracias a todos. Rafa, si quieres decir algo más. Si no, cerramos por ahí. Bueno, muchas gracias por la presencia y nos vemos en las próximas capacitaciones. Hasta luego. Muchas gracias. Que todos disfruten su día de mañana.